Damos inicio a nuestra nueva clase. Hoy corresponde la clase 3 de nuestra serie de enseñanzas, nuestro curso que hemos llevado a cabo, titulado Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a revelar el secreto número 2. La verdad que son más de 130 secretos que se han extraído del Evangelio de Mateo. Y hoy corresponde el número 2. Bien, como les he dicho las clases anteriores, y esto siempre lo voy a, a definir en cada clase, cuando nosotros estudiamos un texto cabalístico, los que miraron la clase de introducción a este curso, ya van a saber de qué trata este concepto. Aquellas personas que no han mirado la primera clase de introducción, les recomiendo que la vean porque ahí ponemos las bases eh, de por qué en el Nuevo Testamento se habla sobre los misterios del reino de los cielos. Otro concepto que aparece también es la sabiduría oculta, como dice el apóstol Pablo ahí en su carta a la comunidad en Corinto. Y otros conceptos más que se usaban en las escuelas de sabiduría espiritual secretas dentro del pueblo judío. Y hasta el día de hoy sigue siendo así, donde los misterios del reino de los cielos están siendo revelados por todo este planeta. Eh, ¿Por quiénes? Bueno, por el pueblo judío. De dónde vienen los cabalistas, de dónde vienen las personas que han recibido este legado espiritual. Entonces, como todo texto cabalístico, no tiene la intención de que nosotros aprendamos una historia. Aunque a veces los misterios están disfrazados de historias. Los secretos del cielo están disfrazados de metáforas, de parábolas, de cuentos. Y hemos dicho que la teología, ya sea cristiana o judía, mayoritariamente se ha centrado en querer entender este documento que en Occidente conocemos como Nuevo Testamento de una manera teológica, cuando realmente estos escritos, cuando los ponemos en su lugar, tiene completamente sentido. Entonces, el Nuevo Testamento es un documento cabalístico, es un documento donde se revelan los misterios del reino de los cielos, es un documento donde fluye la sabiduría espiritual. Entonces, los relatos que nosotros vemos de Mateo capítulo 1 en adelante no tiene como finalidad revelarnos historia, sino misterios. Entonces, de cada texto, nosotros extraemos los secretos. La semana pasada ya vimos los secretos que estaban ocultos en Mateo capítulo 1, del verso 1 hasta el 17. En esta clase vamos a continuar con los siguientes versículos y vamos a hacer inmediatamente la proyección para que vayamos viendo las imágenes que tengo preparadas para mostrar en esta charla. Ya, creo que ya se proyectó. Hoy vamos a hablar del secreto número 2 que data
del texto de Mateo capítulo 1 del verso 18 al 25. Vamos a ver qué es lo que dice el texto literal, ya para luego extraer los secretos ocultos que allí están. Vamos a ver. Aquí hay conceptos bien interesantes y uno de los más difíciles de entender y más debatidos dentro de la teología. Dice así el texto: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, estando desposada María, acá le ponemos entre paréntesis Miriam porque en el pueblo judío ese es el nombre original, estando desposada Miriam, su madre, con José, o Joseph, su nombre original en hebreo, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era un justo, un sadik, como decimos en hebreo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, o Joseph, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, aquí tenemos el texto literal. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es el misterio o cuáles son los misterios que están aquí ocultos? ¿Qué significa que este relato de un libro de Kabbalah, de un libro de misterios espirituales, diga que alguien tenga nuevo nacimiento, un nacimiento? El nacimiento de Jesús, de Jesucristo fue así como dice la versión. Luego dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Qué significa que María y José, o Miriam y Joseph, se junten? Dice, y se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que alguien, o en este caso Miriam, María, conciba del Espíritu Santo? ¿Cuál es la idea que aparezca José y María en este texto? Y aparece el ángel del Señor, como dice acá. Aparece la frase en el verso 21, y dará a luz un hijo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aparece la frase, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego dice que dio a luz a su hijo primogénito. Todos estos términos que marco aquí con negrita en la pantalla son conceptos de Kabbalah que hay que definir y poner en la mesa. Es necesario hacerlo. Y vamos a ir para allá.
comenzamos entonces a relatar el primer misterio, el primer secreto de este texto. Este texto nos lleva a la idea que el nacimiento de Yeshua, el nacimiento de Jesús, fue virginal. Cuando en Kabbalah se habla de un nacimiento virginal, ¿de qué cosa está hablando? ¿De qué cosa habla? ¿Qué es lo que significa en Kabbalah mujer virgen? ¿Qué es lo que significa? Son códigos. Cuando en Kabbalah se habla de un nacimiento virginal, ¿de qué cosa está hablando? Te quiero definir algunos conceptos. Primero, ¿qué significa mujer según la Kabbalah? ¿Qué significa mujer? Mujer nos habla de un principio universal, que es conocido como principio femenino. Existen dos columnas en este universo y es la idea de lo que va a ocurrir aquí. Aquí vemos dos personajes principales, Joseph y Miriam, José y María. Miriam, María, representa el principio femenino del universo y José representa el principio masculino del universo. Tú me puedes preguntar, ¿y qué significa principio masculino y principio femenino? También es común hablar de energía masculina y energía femenina. ¿Qué significa principio masculino y principio femenino? Vamos a empezar por primero el femenino. Mujer, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de la Torá y en el lenguaje de la Kabbalah, nos habla del deseo de recibir de una persona. El principio femenino está relacionado con recibir, con el deseo de recibir. Y el principio masculino en el universo, que va a ser representado en este texto como Joseph, como José, nos habla del principio masculino, que es el deseo de compartir. Existen dos fuerzas en este universo que están reflejadas en muchas cosas. El deseo de dar y el deseo de recibir. Si lo tomamos en relación a nosotros de manera personal, el alma que está encarnada en este cuerpo físico, el alma tiene el deseo por naturaleza de compartir. Tiene el deseo de compartir. El alma es pura. Por eso que los judíos cuando oran en la mañana dicen, le dicen a Dios, el alma que tú me has dado es pura, le dicen en la mañana. Porque el alma tiene pureza y tiene el deseo, es afines con el creador, el alma, el deseo de compartir. Así como el creador del universo es otorgamiento, es dador por naturaleza, Dios es generoso, o como dice la Biblia, Dios es amor, esa es su naturaleza. Y esa es la naturaleza pura del alma. Pero hay una naturaleza que tiene el deseo de recibir siempre, y es la naturaleza del cuerpo físico.
El cuerpo físico es una inteligencia que si tú no lo sabes dominar, el cuerpo físico actúa igual que un animal. Por ejemplo, el cuerpo tiene deseo de recibir placer, ya sea al comer, deseo de recibir placer al beber, deseo de recibir placer al dormir, deseo de recibir placer en las relaciones sexuales. El cuerpo físico tiene deseo de recibir placer en muchas cosas, pero a veces ese deseo de recibir placer no está corregido y se va a un extremo de desequilibrio que la persona enferma, la persona eh, pierde el sentido común muchas veces, porque el deseo de recibir del cuerpo es tan grande que es comparado como un animal. El cuerpo físico es comparado como un animal o como un caballo que hay que saber dominar. ¿Qué es lo que puede dominar al cuerpo? Es el alma. El alma es donde está la conciencia que puede dominar al cuerpo. Entonces, en relación a nosotros mismos, el alma tiene el principio masculino, que es dar, compartir, otorgar, y el cuerpo por naturaleza tiene el principio femenino, que es recibir. ¿Ya? En relación, por ejemplo, entre un maestro y el discípulo o el estudiante, el maestro hace de principio masculino porque él da, revela los misterios, comparte las enseñanzas, y el estudiante tiene el principio de recibir porque recibe lo que el maestro le da. Entonces ya tenemos principio masculino y principio femenino. En relación a nosotros y el creador o la divinidad, nosotros somos, en relación a la divinidad, nosotros somos el principio femenino porque recibimos lo que en Kabbalah llamamos Shefa, es decir, el flujo divino, ya sea expresado en bendiciones, ya sea expresado en iluminación, ya sea expresado en luz, ya sea expresado en ideas, ya sea expresado en profecía, ya sea expresado en milagro, todo lo que viene de arriba, del cielo, de arriba no nos lo otorgan a nosotros. Nosotros recibimos y el creador nos da. Es decir, que en la relación entre nosotros y el creador, nosotros somos femeninos y el creador es masculino. Nosotros recibimos y él nos da. ¿Ya? En relación en la pareja, en relación a la pareja, el hombre, ¿ok? Va a cumplir el principio masculino y la mujer el principio femenino. ¿En qué sentido? En el acto sexual. El hombre le otorga a la mujer la semilla, ¿ok? La gota seminal, que es la energía de vida que va a recibir la mujer, y la mujer, o sea, la mujer va a recibirlo. Y de eso va a dar a luz, puede ser un hijo, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, tenemos principio masculino, quien da, y principio femenino, quien recibe. Entonces, yo creo que con estos ejemplos, también, en relación a los padres y los padres son masculinos. ¿Y por qué? Porque los padres dan educación, dan provisión, dan comida, dan vestuario, dan hogar. Son principios masculinos. Y los hijos, principio femenino. Es decir, ellos reciben lo que los padres le otorgan. Ya vemos nuevamente expresado los principios universales, masculino y femenino. Entonces, poniendo esto en la mesa y dejándolo bien establecido, de hecho, tú puedes sacar muchos más ejemplos de principio masculino y femenino, porque esas son leyes y son fuerzas y energías que están en el universo. Hay algunos que al principio masculino le llaman energía expansiva y al principio femenino energía restrictiva. Es lo mismo. Y en el universo, en el universo, incluso en el infinito, fluyen esos dos tipos de energía. Energía que se expande y energía que se contrae.
Las energías que se expanden en el universo sabemos que siempre está en expansión, el universo al expandirse ya demuestra su principio masculino, pero también hay restricción, contracción, y esa contracción es principio femenino. Bien, entonces si entendemos esos dos principios, vamos a poder entender claramente qué nos quiere decir este secreto. Entonces, el nacimiento de Yeshua de Nazaret dice que es virginal. Entonces, ¿cuándo en Kabbalah se dice que un nacimiento es virginal? Ya dijimos qué significa mujer, mujer virgen. Bien, te voy a poner unos puntos acá bien interesantes. Mujer en Kabbalah, y de hecho también esto te lo voy a decir para que aprendas los códigos. Incluso cuando una persona sueña con una mujer, representa el deseo no corregido de una persona. Cuando hablamos del deseo no corregido de una persona, estamos hablando del deseo de recibir egoístamente. Y ahí aparece el ego, ¿sí? El ego que reside en el deseo de recibir del cuerpo, siempre quiere recibir para sí mismo, no quiere compartir con nadie, ¿sí? Entonces, según la Biblia, ¿cuál es uno de los más grandes mandamientos? Bueno, primero tenemos la conexión vertical, esa entrega hacia lo divino, es decir, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tenemos la conexión horizontal, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. El tema es por qué, como dijo también Rabbi Yeshua, este es el segundo y más grande mandamiento. De hecho, Rabí Gilel, el anciano, también lo dijo primero que Rabí Yeshua. Rabí Gilel, el anciano, dijo que cuando nosotros aprendemos a no hacerle lo que no queremos que nos hagan a nosotros, dijo Rabí Gilel, de eso cuelga toda la Torah y los profetas. Rabí Yeshua hizo a la inversa y dijo, todo lo que quisieres que haga con vosotros, hacerlo con los demás. En eso consiste toda la Torah y los profetas. Entonces, el tema es el otorgar. Hemos venido a este mundo a corregir el deseo egoísta. El deseo egoísta está expresado en no querer compartir con nadie y al final es un deseo asesino. Nosotros tenemos solamente dos tipos de deseos. De hecho, tú jamás vas a dejar de desear. Si tú estás aquí fue por un deseo. Todas las personas que están aquí en Zoom y tal vez las que nos estén viendo en Facebook están conectados porque les nació el deseo de conectarse. ¿Sí? Entonces, del cielo tú recibes la luz del Creador, expresado tal vez en cosas materiales, cosas tangibles o tal vez intangibles. El tema es que tú eres vasija. Tú, delante del Creador o en relación al Creador, tú eres femenino, es decir, tú recibes la luz del cielo. Y esa luz va a ser reflejada, llámese en sabiduría, llámese inteligencia, llámese dones, llámese dinero, llámese riquezas, llámese lo que tú recibas. Todo lo que tú sabes que tienes, aquella porción que se te fue dada del cielo, bueno, es para compartir. Entonces, mujer en la Biblia nos habla del deseo no corregido.
es decir, del deseo egoísta, del deseo de recibir. Entonces, tienes que tenerlo claro. ¿Ya? Es el primer punto. Si el deseo egoísta de recibir para sí mismo es corregido, es decir, trabajaste tus malas cualidades, dejaste de ser egoísta para volverte una persona altruista, es decir, para dar, para compartir, aunque a lo mejor te costó, pero ese deseo altruista que nació, la Kabbalah le llama mujer virgen. Te llegó un nuevo deseo, deseo de compartir. ¿Sí? Cuando vemos en el Nuevo Testamento que habla que Rabí Yeshua viene de un nacimiento virginal, para nada nos está nombrando o queriéndonos expresar que él viene de una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales. Esa no es la idea, sino es para que los lectores y los que buscan los misterios del reino del cielo puedan darse cuenta que el deseo de Rabí Yeshua de Nazaret, el deseo de Jesús de Nazaret, fue corregido. Espero que estén siguiendo estos conceptos. Si tu deseo egoísta se corrige y es transformado, es permutado dentro de ti por un deseo altruista, es decir, un deseo de dar, de compartir, ese deseo altruista, ese nuevo deseo que antes tú no tenías, es llamado mujer virgen. Pero si ese deseo no se corrige, si eres un egoísta de primera, si viendo que tú eres abundante en una área en tu vida y no eres capaz de compartir con los demás, entonces en la Biblia, en la Torá, aparece el concepto mujer. Pero si le diste la vuelta a ese deseo egoísta, entonces la Torá, la Biblia le llamará mujer virgen. Entonces, que Rabbi Yeshua tenga nacimiento virginal, es decir, que él vino del mundo de las almas, encarnó en ese cuerpo donde se hospedó, pero vino con su deseo, o ahí mismo cuando él empezó a crecer, incluso en su estudio de Torah, en su estudio de los secretos del cielo, él corrigió su deseo. Es por eso que nosotros al final de los capítulos, ya cuando él va a ir a la muerte, vemos ese deseo corregido en sus palabras cuando él dice, quita de mí esta copa. Quita de mí esta copa, quiere decir, está reflejando que hay algo en él que hay un deseo en él de no cumplir su misión de alma en este mundo. Pero luego se manifiesta el deseo del alma, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces dio vuelta. Esas palabras expresan el deseo corregido. Esas palabras expresan lo que la Biblia llama mujer virgen o nacimiento virginal. Esto no tiene nada que ver con biología, señores. Aquí estamos hablando de los misterios del reino de los cielos. Aquí estamos hablando de los secretos del cielo. Y tercer punto, hay otro concepto que aparece en la Biblia. Entonces, cuando tú lees todo literal, vas a encontrar que Dios es malo, que Dios es perverso, que Dios es asesino, porque te enseñaron un libro que no tiene la intención de leerse de manera literal, de comprenderse de manera literal. Como dice por ahí un maestro, nos vendieron la idea. Si la persona, punto número 3, no trabaja con la intención o el fin de otorgar,
el fin de compartir, y no tiene cambios tan significativos en sus deseos, la Kabbalah llama a ese deseo mujer viuda, divorciada o prostituta. ¿Ok? Estamos hablando del deseo. Entonces, cuando tú ves en la Biblia el concepto mujer divorciada, mujer prostituta o mujer viuda, no es para que tú te imagines una mujer literal. Cuando la Biblia habla de estos conceptos, tiene que ver con los deseos. Dijimos, mujer en Kabbalah representa el deseo no corregido. Pero también hay deseos que son muy egoístas. Es decir, deseos de muy baja vibración, que son capaces de destruir a otra persona. Esos deseos de muy baja vibración, la Biblia los codifica, los pone con estos términos: mujer viuda, divorciada o prostituta. Pero no está hablando de mujer biológica, está hablando de deseo. Ya te dije que la Biblia, la Torá y los textos de Kabbalah están disfrazados de historia y de términos, pero que esos términos no son los auténticos. Necesitas descifrar para poder extraer los secretos. Imagínate que el judío cuando reza en la mañana, cuando va a orar delante del Creador, hay una oración que dice por la mañana, en la mañana ellos recitan, bueno, yo me incluyo también porque también lo hago, 18 bendiciones al Creador, 18 bendiciones al Creador. Y una de esas bendiciones dice, bendito, te lo voy a decir en el español, dice, bendito eres tú, eterno nuestro Dios, Rey del universo, porque no me hiciste mujer. Eso dice la traducción. Cuando tú lees, ese libro de rezos, o cuando aplicas esa frase, bendito, y tú estás bendiciendo a Dios porque no te hizo mujer, o sea, Dios discrimina a la mujer, el hombre es mayor que la mujer, es mejor que la mujer. No. El pueblo judío, te voy a decirte algo, el pueblo judío es el pueblo del código, es el pueblo del libro. Si tú hablas con un judío, ni se te pase por la mente que sus enseñanzas van a ser literales. No. Es por eso que gente se espanta cuando lee el Talmud. Oye, el Talmud por ahí dice esto, dice esto otro. Yo cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, y de hecho personas que graban hasta videos en las redes. Oh, es que el Talmud dice que un hombre se puede acostar con una niña de 3 años. Primero, que lo escuchó. Primero lo escuchó. Número 2, nunca fue a la fuente. Número 3, si la persona no sabe leer hebreo, nunca lo leyó del Talmud. Esa persona lo está leyendo desde otro lado. Entonces, los libros judíos, la Torá, el Nuevo Testamento, los libros de Kabbalah como el Zohar, el libro del esplendor, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación que escribió nuestro patriarca Abraham, y muchos libros de Kabbalah expresan su sabiduría a través de códigos. La persona que lo entiende de manera literal va a ir a dar a un lado que no tiene ni idea que va a ir a dar. Entonces, yo por eso te recomiendo que en cada una de estas clases tú tomes apuntes de estos códigos, porque te van a servir para poder realmente extraer los secretos que están en la Biblia y para saber interpretar cuando tú sueñes, porque cuando la persona está soñando, el alma ingresa al mundo, el mundo de los sueños, que es parte del mundo espiritual. Cuando sueña con todo este tipo de arquetipos, no es para interpretarlo literal, aunque despiertes llorando, porque obviamente va a haber una parte de ti que va a creer que sus sueños son literales, pero no son literales, son códigos.
espero que vayamos bien. Espero que vayamos bien. Vamos a aclarar otro concepto, ¿vale? A ver, vamos a activar un poquito los micrófonos, a ver si todo está claro. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Amén, amén. Muy bien, 2 personas contestaron que van bien. No sé si Miguel va. Maestro, yo estoy anotando a medida que usted habla preguntas, pero quiero dejar que usted termine porque por ahí, en la continuación del relato, viene la respuesta. Entonces, por eso no interrumpí ni nada, pero para no olvidarme, estoy anotando las preguntas. Perfecto, Nora. Perfecto. Ya, también dice Nosotros, Daniela. atentos igual, maestro. Muy bien, Puerto Montt. Bendiciones a Puerto Montt, mi pastora Armídez, mi pastora Manuela. Gracias, maestro. Bien, excelente. Carlita Monje, todo bien. Milena, bien, súper. Ya, vamos a continuar entonces. Perfecto. Continuamos entonces revelando lo que viene. Excelente, Miguel Ángel Hernández. Bien. Continuamos entonces. Hay otro concepto que vamos a aclarar bien aquí. ¿Qué significa ser concebido del Espíritu Santo? Buena pregunta. Excelente, Nuri y Liliana. Perfecto. ¿Qué significa ser concebido del Espíritu Santo? También es un código espiritual. Vamos a definirlo. Vamos a respirar. Dice así, ser concebido del Espíritu Santo, o que alguien conciba del Espíritu Santo, en el caso de Miriam, María, que alguien conciba del Espíritu Santo. Miriam, María, ¿qué dijimos que era? Principio femenino, es decir, el deseo de recibir, ¿ok? El deseo de recibir, principio de recibir. Miriam, el deseo de recibir. Por lo tanto, que Miriam conciba del Espíritu Santo quiere decir que se demuestra un deseo de recibir un mensaje del mundo espiritual, y el alumbramiento es cuando el profeta lo anuncia. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a decir algo. Y todo esto tiene que ver con Rabbi Yeshua. Ni siquiera con su mamá. Esto tiene que ver con Rabbi Yeshua. Tiene que ver con Jesús de Nazaret. ¿Qué significa que una persona conciba del Espíritu Santo? Te quiero aclarar primero un concepto. Hay cierto tipo de personas que buscan un apego intenso con la divinidad. Hay deseos, y estos son los deseos de los cabalistas, ¿ah? Los cabalistas, aquellas personas que han despertado su estado de conciencia por la búsqueda del mundo espiritual, por la búsqueda de su creador, ellos despiertan un deseo que la Kabbalah llama líbido. Líbido. ¿Qué es lo que es el líbido? El líbido, de hecho, es un término que se usa en psicología para hablar de un deseo muy alto de sexualidad, de deseo de conectar sexualmente con otra persona. Pero aquí no estamos hablando de un líbido físico, sino que estamos hablando de un líbido espiritual, es decir, el deseo
el deseo de conectar con lo divino, de conectar con el Creador, de conectar con el infinito, con la divinidad. Entonces, cuando se levanta el deseo, cuando nace el deseo de recibir del Creador y de conectar con Él, ese deseo hace que Dios, hace que la divinidad se despierte, como llaman algunos cabalistas, se excite por esa persona que lo desea, y el Creador, que es, dijimos al principio, es otorgador. El deseo que es, el Creador es masculino, o sea, él tiene el principio de dar. El cabalista recibe del Creador lo que llamamos la profecía. La profecía. El cabalista o el profeta tienen tanto deseo de conectar con la divinidad, que mira, y de hecho estamos hablando de personas no que nacieron porque fueron especiales y nacieron profetas. Estamos hablando de personas que desean la divinidad, es decir, se ganan. Ni siquiera ellos aspiran a recibir la profecía. Ni siquiera busca la divinidad con tal de ser llamados profetas. Es un deseo intenso de querer conocer la divinidad. Y el Creador, como es otorgador, es generoso, insufla en el alma del profeta o en el alma del cabalista la profecía. Entonces, ¿cómo se le llama a esa profecía? En hebreo es llamada Ruach HaKodesh. Y le voy a... Ruach HaKodesh. En la Biblia es llamado Espíritu Santo. Ruach HaKodesh es el soplo o es el insuflo, llamémosle así, el esperma divino en el alma de esa persona que lo está buscando. Esa Ruach HaKodesh es la inspiración, es la profecía que entra en esa persona. O sea, cuando tú ves del deseo de recibir en Miriam, realmente no era el deseo de recibir de Miriam, sino de Rabí Yeshua. Acuérdate que José y María representan principio masculino y principio femenino. Pero principio masculino y principio femenino ¿de quién? De Rabí Yeshua de Nazaret. Por lo tanto, estos textos nos están diciendo que Rabí Yeshua era un profeta, era un cabalista que conectó, fundió su alma con la divinidad. ¿Y qué es lo que es Ruach HaKodesh? ¿Qué es lo que es inspiración divina? ¿Qué es lo que es Espíritu Santo? Es la profecía de manera intermitente. Existen dos tipos de profecía. Existe un nivel de profecía que la Biblia llama Ruach HaKodesh, es decir, intervención divina intermitente, es decir, de vez en cuando, y existe un nivel de profecía que la Biblia llama, o el Tanaj, como se dice en hebreo, llama la nebuá, la profecía, pero permanente. ¿Sí? Entonces existen dos niveles de profecía. Existe el nivel Ruach HaKodesh, el nivel Espíritu Santo, es decir, la profecía intermitente, cuando recibes mensajes proféticos, cuando recibes del mundo espiritual revelaciones divinas que tú ni te esperabas, que tú ni te imaginabas, y comienzas a recibir ese influjo divino que viene de nuestro Padre Celestial, entonces eso se llama concebir del Espíritu Santo.
ser concebido del Espíritu Santo. ¿Qué concebiste? Concebiste la profecía. Recibiste por tu deseo de alcanzar la divinidad, de conectar, hay otro concepto en Kabbalah que se llama apego a Dios, en hebreo llamado debekut. Un apego a Dios muy fuerte. Muy fuerte. Cuando una persona tiene el deseo de apegarse y unirse a Dios muy fuerte, Dios le insufla, como un hombre le insufla a su mujer, la profecía en su alma. Y la persona comienza a despertar dotes extrasensoriales. La persona comienza a despertar sentidos extrasensoriales. La persona puede tener luego ahora comunicación telepática con el mundo espiritual. Ahora la persona entra al mundo espiritual y tiene visiones. La persona tiene sueños proféticos. Algo comienza a ocurrir con esa persona. Entonces, esto no tiene nada que ver, y vuelvo y repito, con biología. La teología pelea hasta los días de hoy. Es que si fue concebido del Espíritu Santo, entonces José no es el Papa, y empieza una guerra de teología que no tiene nada que ver esto con códigos físicos. Aquí estamos hablando de códigos espirituales. Tú puedes ser aquella persona que conciba del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que despertar un líbido. ¿Qué es lo que es el líbido? El deseo ferviente y ardiente de tu alma para unirte a Dios. Hay un pasaje que se me está viniendo a la mente. No estaba no estaba aquí en la diapositiva. A ver si es que puedo mostrarle. Me imagino que todos estarán más o menos asimilados cuando la Biblia habla del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aquí aparece el término Espíritu Santo. Le voy a mostrar acá una versión. Hechos capítulo 2. Aquí se habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué dijimos que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la intervención divina de manera intermitente por el deseo de una persona de unirse, apegarse, conectarse con Dios. Y que lo que es Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es la profecía intermitente. Entonces, aquí tú ves cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, una fiesta espiritual que se celebra en todo el mundo, y dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como viene de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Aquí ya dice, y se le fueron repartidas lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando hablamos lengua de fuego, está hablando de idiomas. Idiomas que todos entendían. Versos 2 y 4 dice, verso 4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu le daba que hablase. Ya. Vamos saltando un poquito, porque aquí ya después viene que habían judíos por todas partes, porque los que recibieron Ruach HaKodesh aquí eran todos judíos. Moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Es decir, de todos los países, porque todos los países judíos que están en la dispersión, que están exiliados, que no están en la tierra de Israel, y precisamente era un mandato de la Torá que el judío vaya a la fiesta de Pentecostés a celebrarlo allá en Jerusalén. Entonces, por eso que dice que habían varones piadosos, eran hasidim, como el concepto judío que se llama hoy en día en hebreo. Varones hasidim, eran judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Esos estruendos se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, ¿ya? Estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, por los sectores que estaban fuera de Israel. Mira, aquí dice, partos, eran lenguas que ellos entendían, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, idiomas que estaban en Egipto, idiomas de las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como conversos al judaísmo en aquella época. Idioma de cretenses, que hablaban los cretenses, idiomas que hablaban los árabes. No eran inventos, eran idiomas que sí existían. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos perplejos, diciendo a nosotros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros todos los años subimos a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés y esto no había ocurrido nunca? Y nos faltan los burlones. Más otros burlándose decían, están llenos de motos, están borrachos. Pero mira lo que dice Pedro luego. Dice, Pedro se puso en pie. Bien. Verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todo lo que habita en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, no es la hora de hacerle high, como dicen los judíos, de hacer salud, o brindar por la vida, con el vino, obviamente. Verso 16, más esto lo dicho por el profeta Joel. Es decir, lo que ustedes están viendo es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosas dicen? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo, sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu. ¿Y qué? Y profetizarán. ¿Por qué el apóstol Pedro habla de profetizarán? Según la profecía de Joel, del profeta Joel en hebreo. ¿Mm? Porque recibieron Ruach HaKodesh. La Biblia lo traduce como Espíritu Santo. Pero realmente, ¿qué es lo que era? Profecía. Profecía intermitente. Espero que haya quedado claro qué significa ser concebido del Espíritu Santo. O sea, si tú quieres recibir de parte del Creador, porque aquí no tiene nada que ver con primera persona de la Trinidad, ni segunda, ni tercera, ni cuarta persona de la Trinidad. Aquí estamos hablando de Dios mismo, el creador del universo, insuflando en una persona la profecía. Ruach HaKodesh. ¿Quién habló de Ruach HaKodesh? El profeta Joel. ¿El profeta Joel hablaba hebreo o hablaba griego? Hablaba hebreo. Por lo tanto, si tú quieres conocer los misterios, tienes que ir al texto hebreo a leer lo que dicen los profetas. Y a entender las escrituras con una mentalidad judía, una mentalidad hebrea. Y sobre todo cabalística, quien te descifra los códigos que aparentemente son literales. Muy bien, continuamos. José y María son dos arquetipos en la Cábala. ¿Sí? Son dos arquetipos en la Cábala. Ya nombramos dos principales. José es el principio masculino y María es el principio femenino. Pero estos dos conceptos también están relacionados a nivel cósmico. Y esto aparece en el lenguaje de la Cábala. De hecho, no es ninguna casualidad que aparezca el nombre Yosef.
o José. En Kabbalah, José representa la luna. Estamos hablando a nivel cósmico. José representa la luna y María representa la tierra. Miriam representa la tierra. Luego te voy a explicarte el concepto universal de todo esto. Pero anda anotando, ¿sí? José representa la luna y María representa la tierra a nivel cósmico. ¿Ya? Aquí te voy a mostrar un pequeño mapa. Un pequeño mapa del universo. ¿Ya? De nuestro sistema solar. Esto en Kabbalah o en los misterios del reino de los cielos, este mapita es conocido como el árbol de la vida. ¿Ya? El árbol de la vida. Existe un árbol de la vida que algunos llaman cósmico, es decir, el reflejo universal, el reflejo del cosmos, por donde transitan energías como cosmogónicas. Y también existe este mismo mapa del árbol de la vida en nuestro interior, en nuestra alma, por donde también transitan las energías que nosotros tenemos internamente. Vamos a explicarlo a nivel cosmogónico. El sistema solar, por lo menos lo que la Kabbalah enseña como el sistema, nuestro sistema solar, vamos a empezar por acá, por Tierra, a la Tierra, nuestro planeta. Esta dimensión física, en los misterios del reino de los cielos, es llamado Malhut. Así se dice en hebreo, representa la Tierra. Y aquí va a estar María, Miriam. La Tierra es el único planeta que tenemos aquí que es femenino. Nosotros no tenemos evidencia que el planeta Tierra le comparta energía a otro planeta. Al contrario, el planeta Tierra es el único que recibe energía de los planetas superiores y las estrellas que están en nuestro sistema solar. María representa la Tierra, es decir, este mundo físico, y José representa la luna, Joseph. ¿Ok? Entonces, dijimos en las láminas anteriores que José representa el principio masculino. Porque, ¿qué es lo que hace José o esta dimensión en el cosmos? La luna lo que hace es recibir energía de los planetas que están superiores a ella. Y aquí vamos a ver el esquema. Por ejemplo, acá arriba tenemos a Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna y la Tierra. ¿Qué es lo que hace la Luna? La Luna actúa de embudo, y también es masculino, pero actúa de embudo, una porque recibe la energía que viene del cosmos, de los planetas superiores, la Luna lo recibe, y la Luna luego actúa de masculino, dándoselo ¿a qué? A la Tierra. De hecho, este mundo físico, nuestro planeta es conocido, y esta realidad física es conocida como el 1% de la realidad. El 1% está relacionado con lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos. Es decir, la nada misma, porque nuestros 5 sentidos son limitados en percibir la realidad. Entonces, nuestro mundo es llamado el mundo del 1%, el 1 donde funcionan solamente los 5 sentidos del cuerpo: la vista, el oído, el tacto, el olfato, etc. Y de la luna hacia arriba, de aquí hacia arriba, es conocido como el mundo o la realidad del 99%.
Es decir, que de aquí hacia arriba es más real que lo que logramos percibir acá abajo. Entonces, de aquí hacia arriba es el 99% de la realidad. A esta realidad de acá arriba, la Biblia o el Nuevo Testamento le llama regiones celestes. Aquí a esto le llama regiones celestes, o a estas dimensiones superiores de acá arriba, regiones celestiales. Regiones celestes, regiones celestiales. O a veces se usa la misma terminología para el 99% en realidad para todo. ¿Ya? Entonces, de aquí para arriba son conocidos como regiones celestiales. ¿Ya? Ya vamos a poner así, regiones celestiales, lenguaje bíblico del Nuevo Testamento. Y acá abajo, el mundo físico. Bien, este es el esquema como universal. Entonces, cuando tenemos nosotros el deseo de trabajar nuestras cualidades egoístas para otorgar, conectamos con el mundo espiritual y la luna que va a representar José conspira a nuestro favor. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a dar, hacemos afinidad con el Creador. Entonces, la luna, que es el satélite más próximo a la Tierra, nos manda energía positiva. ¿Sí? Eso es lo que significa en el lenguaje del Nuevo Testamento José favoreciendo a María, ¿sí? Como dice en el texto. Entonces José representa el mundo de arriba, el mundo espiritual. María representa el mundo físico. Entonces José favoreciendo a María, quiere decir el mundo espiritual, ¿ok? Dándonos energía positiva, principalmente la energía que emana, pasa por la luna, que se transforma al llegar en nosotros en bendiciones. Bendiciones. Entonces, esta dimensión que conocemos como la luna o en hebreo llamada Yesod, o José en el lenguaje metafórico del Nuevo Testamento, solo está dispuesto a verter en la tierra, es decir, en lenguaje metafórico María, si esta, es decir, si este deseo está dispuesto a recibir para otorgar. No te olvides, José es el deseo de compartir, María es el deseo de recibir. ¿Quién es el que recibió del Espíritu Santo? En el lenguaje metafórico, María. ¿Qué es lo que es María? El deseo de recibir, pero ahora para otorgar, para compartir. Es por eso que si tú solicitas algo al cielo, si tú solicitas algo a Dios y esa solicitud es egoísta, yo te recomiendo que dejes de pedir, que dejes de solicitar. ¿Sabes por qué? Porque al pedir o al solicitar al cielo algo egoísta, tú no estás haciendo afines con el Creador. Entonces, la Biblia, ¿cómo le llama a ese deseo? Prostituta. Le llama viuda. ¿Sí? Le llama mujer extraña. Es decir, ese deseo no está corregido. Pero si tu deseo al momento de solicitar es porque quieres compartir, por ejemplo, un hombre quiere compartir con su mujer, los padres quieren compartir con los hijos, y están solicitando al cielo, quieres compartir con tus amigos, quieres compartir con otras personas necesitadas, entonces si tú solicitas al cielo estás haciendo afines con el Creador. ¿Ya? Si la persona no está dispuesta a compartir, entonces el cielo, que representa a José, el mundo de arriba, el cielo se cierra. Se cierra. Entonces, de hecho, la Kabbalah enseña, y aquí te voy a mostrarte algo, mira. Entre la luna y la tierra, aquí hay un canal.
Aquí hay un puente por donde transita la energía, por donde transita la luz hacia ti. Y está representada, bueno, aquí cada canal tiene una letra hebrea, pero este canal, este puente que vemos aquí de conexión, en Kabbalah es conocido como Sedek. ¿Qué es lo que es Sedek? Sedek es justicia. Y de hecho, la palabra Sedek o justicia, de esa palabra se desprende la palabra Sedaka. ¿Qué significa Sedaka? Sedaka es el deseo de compartir con otras personas. Por ejemplo, Dios puso en mi corazón en compartir estos misterios. Y esto pasó también por mi Rab, en compartir su sabiduría. Nace mi corazón en compartir estos misterios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole sedacá. Estoy obrando con justicia. Estoy haciendo afines con el Creador de otorgarle a sus almas esto que están recibiendo los misterios del Evangelio de Mateo. Entonces, cuando tú recibes algo y corriges el deseo de recibirlo para ti, yo esto lo quiero solamente para mí, ahora en un deseo de no me quiero quedar esto, quiero compartirlo, estás haciendo afines con Dios. Y al ser afines con Dios, Dios te da más, 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 más. Entonces, ¿tú qué es lo que has recibido en la vida? ¿Qué es lo que has recibido en la vida y estás reteniendo? Tú eres rico en alguna área. Lo voy a decir, tú eres rico en alguna área. Tú eres abundante en alguna área. Tú tienes cosas que otras personas no tienen. Cuando tú identifiques qué es eso, corrige el deseo. Corrige el deseo. Egoísta en un deseo de altruista, en un deseo de compartir. ¿Sí? Entonces, solo se abre ese camino, ese puente que estamos viendo, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, cuando la persona nace darse de acá. Es decir, comparto con otras personas de lo que he recibido. Cuando del cielo están mirando que yo estoy compartiendo, se abre el canal, el flujo, para que del cielo me sigan mandando luz, bendiciones. Exactamente, Miguel Ángel. Compartir es una bendición. Entonces, el fruto de la unión de lo que acá en hebreo es llamado Yesod con Malhut, es decir, José y María, que en el lenguaje metafórico es Yeshua, es decir, el Hijo, corrige las malas cualidades del cuerpo. Cuando tú deseas conectarte con el mundo de arriba, cuando tú das lo que tienes, cuando tú compartes de lo que has recibido, viene algo del cielo que te va a dar la fuerza para corregir las malas cualidades del cuerpo. Te voy a decirte algo, cuando una persona da a otro, se da acá, cuando una persona da a otro, ya sea amor, cariño, regalos, tiempo, atención, secretos del cielo, dinero, lo que sea, esa persona, ¿qué es lo que hace? A esa persona le pasa algo por dentro. No tengo duda, Heidi, que era una persona que le gusta compartir lo que tiene.
Exactamente, Joana. Es más feliz el que da que el que recibe. Vívelo, vívelo, siéntelo. Entonces, cuando tú comienzas a compartir, ¿qué es lo que ocurre? Se te cambia el deseo. Se te cambia el deseo. Esa mala cualidad egoísta que tenías. Es por eso que el niño que nace, cuando hablamos del niño, ¿de qué estamos hablando? De lo que te vino, de lo que te vino como respuesta del cielo en tu búsqueda con el mundo espiritual. Es por eso que está escrito, y él salvará a su pueblo del pecado. ¿Qué significa y él salvará a su pueblo del pecado? Significa que vas a recibir del cielo la fuerza para corregir las malas cualidades que están en tu cuerpo y que te llevan incluso al pecado. Los cortocircuitos con el mundo espiritual, las desconexiones con el mundo de arriba, las desconexiones con tu yo interior. ¿Sí? Entonces, Yeshua es un código para hablarnos de lo que viene del cielo y que va a corregir ese deseo. Es dentro de ti, el deseo egoísta. Cuando hay una unión del mundo de abajo con el mundo espiritual influencia al mundo físico. Cuando hay dicha unión, es decir, cuando hay unión del mundo espiritual con el mundo físico se corrige. Entonces, algo está ocurriendo en tu búsqueda con la divinidad, algo está ocurriendo en tu búsqueda con el Creador. Tenías deseos egoístas, ahora quieres compartir con todo el mundo. No amabas a nadie, ahora amas. Entonces, dicho trabajo es afines al mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, que es representado por José, desea esa unión. Siendo así que el primer paso tenemos que darlo nosotros. Donde dicho trabajo espiritual es afines. Entonces, esto te lleva al nivel que alcanzaron los profetas de verdad y justicia. Porque los profetas que tú ves en la Biblia alcanzaron el apego a lo divino, lo que a Kabbalah llama de Bekut, por su deseo de unión al mundo de arriba, por su deseo de conectar con el mundo espiritual, de conectar con la divinidad. Entonces, si el cabalista, no esclarece su deseo interior, ¿sí? Vamos a... Aquí está. Si el cabalista no aclarece su deseo interior, ¿qué significa aclarecer su deseo interior? Dar a luz. Dar a luz es corregir el deseo, aclarecer el deseo egoísta o un deseo altruista. Entonces, cuando el cabalista no aclarece su deseo interior, entonces el mundo espiritual no renueva un escalón. Pero cuando la persona corrige su deseo, ¿ok? Da un salto espiritual, un salto de conciencia. Entonces, esto es lo que la Biblia llama dar a luz un hijo. ¿Qué es lo que es hijo? Un nuevo deseo. Apareció lo corregido. Por eso en el versículo 25 dice que no la tocó, no la conoció hasta que dio a luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que José físicamente nunca tocó a María? Miriam, no es no historia, que quiere entregarte un misterio. ¿Cuál es el misterio? Primero, observa esto. Quiere decir
que toca ver si el hijo es hombre o mujer. ¿Qué quiere decir que José no tocó a María? ¿Qué es lo que es José? El mundo espiritual. El mundo espiritual no se va a dar a la persona, el mundo espiritual no se va a revelar a la persona si primero no se sabe si es hombre o mujer. ¿Y qué significa hombre o mujer? Mujer es deseo de recibir egoístamente. Hombre, ¿qué significa? Deseo de compartir. Es decir que si el hijo es hombre, es decir, que el hijo, o sea, está hablando del deseo de recibir para compartir, o si el hijo es mujer, es decir, el deseo es de recibir para sí mismo. Si el deseo es de recibir para compartir, el mundo espiritual renueva un nuevo escalón con esa persona. Entonces, en el versículo 25, cuando dice la Biblia que no la tocó, José representa el mundo espiritual. Es decir, que si el mundo espiritual no mira que tú tienes un deseo de compartir con otro, el mundo espiritual no se te va a revelar. Por eso el lenguaje metafórico de la Biblia no la conoció. Pero aquí no está hablando nada de humanos, aquí estamos hablando de misterios divinos. Perfecto. Esta ha sido la clase 3. Hemos revelado el secreto número 2 de nuestro curso. Esperando que toda esta luz caiga sobre tu conciencia, eleves tu estado de conciencia, alumbre los ojos de tu alma, para que puedas conocer los misterios del reino de los cielos, ahora con otra óptica y no desde la teología, que lo único que hace es encender tu ego. Aquí vas a conocer los misterios y a conocer cómo funciona el mundo espiritual en nuestro relato. Que la gente te guarde y te bendiga.